Hola a todos, bienvenidos al curso de Cinética Química y Catálisis. A través de una serie de videos te mostraremos el uso y aplicación de la cinética química, así como también conocerás la importancia de la catálisis. Buenas tardes. El día de hoy vamos a comenzar a platicar del tema de catálisis, que es el último bloque del curso. Y en este bloque vamos a aplicar muchos de los conceptos que aprendimos durante el primer bloque para la cinética, durante el segundo bloque donde aprendimos el método de etapa determinante y de aproximación del estado estacionario, y cada uno de los tipos de catálisis tiene sus particularidades y dependiendo del tipo de catálisis, pues es que vamos a aplicar algunos de los conceptos que hemos aprendido hasta el momento. Bueno, para comenzar, pues bueno, es importante mencionar que el término de catálisis, pues es un término que fue propuesto por el químico sueco Jöns Jacob Berzelius, el cual, denotó que para él la catálisis es aquel proceso por el medio del cual la rapidez de una reacción química cambia. Esto debido a la presencia de un agente químico que es diferente de los reactivos y de los productos. A este agente químico lo denotó como catalizador. Entonces, un catalizador es aquella especie que va a modificar la rapidez de la reacción. Y desde este punto de vista, el catalizador tiene diferentes características por las cuales nosotros vamos a poder identificar que esa especie pues, está participando como catalizador. La primera característica, y creo que es la más deseable, es que pues, nuestro catalizador, con bueno, esta especie química, aumente la rapidez de la reacción. ¿Okay? Lo que nosotros queremos es que a nivel industrial obtener los productos en un menor tiempo. Entonces, esto se logra cuando agregamos esta especie y entonces, pues si aumenta la rapidez, podemos tener un indicio de que el catalizador fue el que produjo esto. La segunda característica que tiene el catalizador es que aumenta la rapidez de la reacción, pero no se consume durante el proceso. Es decir, él participa con los reactantes, forma enlaces o estructuras con ellos, pero al final del proceso, al final de este ciclo catalítico que ahorita vamos a platicar sobre él, la característica principal es que el catalizador se regenera. De hecho, en algunos mecanismos que vimos en la parte de reacciones en cadena, por allá pudimos ver la presencia de un catalizador y entonces más o menos entendemos a qué me refiero con que es que se regenere, ¿no? La tercera característica que tiene un catalizador es que cuando este es introducido en el sistema de reacción, lo que sucede es que se fomenta un mecanismo alterno y que si aumenta la rapidez de la reacción, pues entonces es un mecanismo que permite la obtención de los productos con una mayor rapidez. Este mecanismo alterno surge porque el catalizador interactúa con los reactantes. Entonces, si cuando él no está, pues los reactantes interactúan de una cierta forma, pero cuando él llega al sistema y lo agregamos, entonces la forma en la que interactúan los reactantes se modifica porque ahora tienen que también interactuar con esta especie. Por eso es que se dice que se tiene un mecanismo alterno y que en esencia tiene que ser más rápido. Además, también podemos establecer que cuando agregamos el catalizador, el rendimiento de una reacción ni el equilibrio de esta se modifica. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Si sin catalizador nosotros tenemos 80% de formación de producto con respecto a lo que pusimos del reactante, cuando pongamos un catalizador no vamos a obtener mayor cantidad, pero ese 80% sí lo podríamos obtener en un menor tiempo. Es decir, el catalizador no modifica el equilibrio, es decir, no permite la formación o desplazar el equilibrio hacia una mayor formación del producto. Va a ser la misma, pero lo que sí va a suceder es que si con catalizador se obtiene en una hora ese rendimiento de 80%, con catalizador se esperaría obtener ese 80%, pero en un menor tiempo. ¿Okay? Esto es bien importante porque no está modificando ninguna de las cuestiones que aprendimos en nuestra clase de equilibrio. Ahora, otra característica es que el catalizador normalmente es agregado en proporciones pequeñas con respecto a los reactantes. En algunas, por ejemplo, la catálisis heterogénea, particularmente es el ejemplo que les pongo acá, más o menos se pone en 10% en peso del total del sistema reaccionante. Y digo máximo porque igual algunos catalizadores incluso se ponen en el 1%, 2%. Entonces son cantidades o especies químicas que se ponen en
pequeña proporción, pero que tienen un efecto muy significativo sobre el valor de la rapidez de la reacción. ¿Ok? Entonces, estas son las características principales que tiene el catalizador y que pues en esencia nosotros lo que queremos es que aumente la rapidez de la reacción. Ahora, en contraste, hay algunas especies que se les conoce como inhibidores. Los inhibidores también son especies que modifican la rapidez de la reacción, pero en este caso el inhibidor tendría un efecto negativo. Mientras que el catalizador tiene un efecto positivo sobre la rapidez de la reacción, el inhibidor tendría un efecto negativo y realmente lo que va a ocurrir es que la rapidez de la reacción va a disminuir con respecto a cuando el inhibidor no está. A nivel industrial, bueno, el inhibidor no es exactamente la especie que nosotros queremos, porque pues, nosotros queremos siempre aumentar la rapidez de la reacción, pero a lo mejor en algún proceso, si hay algún producto que no queremos que se forme o queremos que alguna reacción no ocurra en la proporción en la que a lo mejor interfiere con otra, bueno, se puede agregar un inhibidor para que esa reacción no se lleve a cabo de una manera significativa y entonces obtengamos al producto que sí nos interesa. Pero bueno, entonces realmente dentro de estos, ¿a quién vamos a estudiar? Nosotros vamos a estudiar al catalizador porque es el que nos interesa porque mejora la rapidez de la reacción. Ahora, como platicamos, que el catalizador promueve un mecanismo alterno a cuando no se tiene, es importante que recordemos que un mecanismo de reacción es una sucesión de reacciones elementales, las cuales pueden tener esquemas consecutivos o en paralelo y que en conjunto forman a todo el mecanismo y que si nosotros lo sumamos podemos obtener la reacción global. ¿Okay? Entonces, un mecanismo, pues al menos debe tener dos reacciones, puede tener n número de reacciones y cada una de ellas va a tener pues sus propios productos, sus propios reactantes, pero la característica principal es que como las vamos a escribir son reacciones elementales, que quiere decir que son reacciones directas en donde el orden de la reacción corresponde a la molecularidad que nosotros tengamos en cada uno de estos casos. Entonces aquí es donde también nosotros vamos a recordar un poco de estos conceptos de molecularidad, reacción elemental y bueno, y el análisis de los mecanismos, pues esto lo vimos en el segundo bloque del curso. Particularmente hablando, el mecanismo que está escrito aquí, pues es un mecanismo pues inventado, en donde el objetivo es que ustedes siempre que lo miren, identifiquen el rol de cada una de las especies. Como hemos venido platicando, identificar el rol de estas especies nos permite establecer qué es lo que queremos obtener cuando un método ya sea la etapa determinante o la aproximación del estado estacionario es utilizado, porque algunos se fijan en las especies intermediarias, en otro nos fijamos en los productos, entonces es importantísimo siempre saber cuál es el rol que desempeñan cada uno de ellos. En el caso que yo les pongo aquí que en la reacción 1 una especie A más F da 2 veces D y luego en la reacción 2 estas dos moléculas D forman a C más C y luego finalmente en la tercera reacción E se descompone para dar pie a la formación de B más F, pues es claro que los reactantes que en este caso están en rojo y que únicamente corresponde a la especie A, pues es la especie que participa en la reacción 1 y esta especie pues aparece en la reacción global. Ahora los productos que están en azul, se ve que están formándose en la reacción 2 y en la reacción 3 y están denotados con las letras B y C. Estas especies, al igual que el reactante, aparecen en la reacción global y solamente tienen un solo desempeño, ¿no? El A solo es reactante y B solamente se forma, B y C solamente se forman. Por el contrario, hay otras especies que aparecen en el mecanismo y, por ejemplo, las especies intermediarias que están en verde, que en este caso corresponden a D y a E, son especies que en primera instancia se forman en una reacción, en este caso D se forma primero en la reacción 1, E se forma primero en la reacción 2 y de manera subsecuente esta especie reacciona en otra etapa para dar pie a la formación a otra especie. Particularmente D se consume en la reacción 2 y E se consume en la reacción 3. Entonces, estas especies son denotadas como especies intermediarias y estas especies no aparecen en la reacción global y esa es una de las formas en la que las podemos identificar cuando sumamos las reacciones. Ahora, el catalizador, que es la especie de interés en este caso, está localizado con la letra F en amarillo. Esta especie tiene un rol opuesto al de las especies intermediarias. Primero aparece como un reactante y luego se regenera y aparece como un producto. De igual manera, cuando en el mecanismo se suman las reacciones, el catalizador no aparece en la reacción global, pero digamos, su participación es opuesta al de la especie intermediaria
y lo principal es que esta especie se debe de regenerar al término del ciclo. ¿Ok? Hasta ahí creo que vamos bien, ¿no? Creo que todo esto solo fue como un recordatorio de lo que hemos venido platicando, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver, por ejemplo, un caso. En este caso tenemos la formación del trióxido de azufre a partir del dióxido de azufre y oxígeno, en donde se tienen dos etapas para el mecanismo propuesto. En este mecanismo, en la reacción número 1, se tiene que el monóxido de nitrógeno, dos moléculas de monóxido de nitrógeno, reaccionan con una molécula de oxígeno para dar pie a la formación a dos moléculas de dióxido de nitrógeno. Posteriormente, el dióxido de nitrógeno, dos moléculas de este más dos moléculas del dióxido de azufre, permiten la formación del producto de interés, que en este caso es el trióxido de azufre, se forman 2 mol, y también se forman 2 mol del óxido de nitrógeno. Si nosotros sumamos la reacción 1 con la reacción 2, podemos obtener la reacción global. Visualizando a las reacciones como igualdades, pues entonces las especies que aparezcan como productos y como reactantes, teniendo en cuenta que tengan la misma estequiometría, pueden ser cancelados al ser sumados. En este caso, si nosotros nos fijamos, el óxido de nitrógeno aparece aquí como reactante y aquí aparece como producto y son dos moléculas, entonces pueden eliminarse. Y lo mismo pasa con el dióxido de nitrógeno, que el dióxido de nitrógeno aquí aparece primero como producto y luego aquí aparece como reactante. El resto de las especies pueden quedar y entonces la reacción global nos queda de la siguiente manera. Dos moléculas de dióxido de azufre más una molécula de oxígeno forman a 2 mol del trióxido de azufre. Esta es la reacción global y a partir de este análisis es que podemos establecer el rol de cada uno de ellos. Es claro que los reactantes entonces son el dióxido de azufre y el oxígeno, mientras que el producto, el único que se tiene, es el trióxido de azufre. Por otra parte, la especie intermediaria en este caso es el dióxido de nitrógeno, ya que aparece primero como producto en la reacción 1 y luego aparece como reactante al consumirse en la reacción 2. Finalmente, el catalizador, que es nuestra especie de interés ya en este bloque del curso, pues es el óxido de nitrógeno. El óxido de nitrógeno particularmente primero fue un reactante que nosotros colocamos en el sistema y en la reacción 2 se regenera. Y entonces, pues su efecto es diferente o su rol diferente al de las especies intermediarias. Dice Don Ed en el chat, dice, cuando leemos en presencia de, asumimos que es el catalizador. Sí, es común que digamos primero la reacción, cuáles son los reactantes y los productos, y luego mencionar que está en conjunto con alguna otra especie, y sí, normalmente este es el catalizador. Y bueno, esto lo puedes corroborar, Donet, cuando mires el mecanismo de la reacción. Ahí es cuando ya no va a haber duda. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿pero qué hace un catalizador? O sea, ¿por qué un catalizador es capaz de aumentar la rapidez de la reacción? Entonces, cuando nosotros pensamos en la rapidez de la reacción, pues aquí nosotros debemos de recordar lo que aprendimos al inicio del curso, que la rapidez de la reacción es el producto de la constante de proporcionalidad K por las concentraciones de los reactantes. Por ejemplo, aquí nosotros teníamos dos reactantes, ¿no? Entonces, cada uno de ellos está elevado a sus órdenes parciales, y entonces alfa y beta en conjunto dan el orden global. Y básicamente lo que hemos aprendido es que lo primero que vimos en el curso fue el efecto de la concentración. El efecto de la concentración está aquí. ¿Ok? Y el efecto de la temperatura y del catalizador están aquí en la constante. O sea, aquí nosotros vamos a ver el efecto que tiene T, que ya lo vimos con la ecuación de Arrhenius, pero también en la constante K se puede ver el efecto del catalizador. Entonces nosotros nos vamos a fijar mucho en la constante K. Ahora, en la ecuación de Arrhenius, nosotros aprendimos que la constante K, ¿a qué es igual? A ver, ¿quién se acuerda? Eso fue lo último que miramos. K, ¿a qué es igual en la ecuación de Arrhenius? ¿Era igual a por la exponencial, si eso? ¿O Ajá, sí, sí, sí. menos energía de activación entre RT? Ajá, de acuerdo. ¿Ok? Y entonces, aquí es donde podemos notar pues, los dos efectos, ¿no? El de temperatura, pues está acá, y el del catalizador lo vamos a tener en energía de activación.
¿Ok? Entonces, ahí están los dos efectos. Por eso digo que en la constante K es donde vamos a poder evaluar el efecto de la temperatura del catalizador. Y de hecho, al inicio del curso, si ustedes van a al primer video al primer tema o video que hicimos, allá mencionamos, ¿no? Que la rapidez es función de tres efectos principales, que son la concentración, la temperatura y el catalizador. Entonces, ya haciendo ahora como el conjunto de todo lo que hemos ido aprendiendo, pues ahora sí podemos identificar en qué parte de nuestra ecuación de rapidez es que estos efectos toman lugar. Particularmente, entonces tenemos que tener en cuenta la ecuación de Arrhenius también para hablar del efecto del catalizador, porque la energía de activación es ese parámetro que cambia cuando el catalizador está en el sistema. Si nosotros recordamos, estamos hablando que en la ecuación de Arrhenius se plantea que para pasar en la teoría de Arrhenius junto con la teoría de Eyring, que fue lo que vimos en la teoría del complejo activado, ¿se acuerdan? Ahí como que las podemos como unificar, porque la teoría del complejo activado trata de dar también una descripción del factor preexponencial. Allá lo que se habló es que para nosotros pasar de los reactantes al producto, que está aquí, de reactantes a productos, hay una barrera energética que se deben de vencer o que deben de vencer las moléculas para poder pasar de reactantes a productos. Esa barrera energética es la energía de activación. Y si nosotros recordamos, la energía de activación es la energía mínima necesaria con la que debe de ocurrir la reacción entre los reactantes. Todos los reactantes que tengan una interacción con ese valor de energía mínimo, pues entonces va a poder pasar a productos, pero lo deseable es que tengan un valor de energía pues un poco más alto para que puedan pasar hacia los productos. Entonces, este valor de energía de activación acordamos que es un valor que está definido para una reacción y acordamos que la energía de activación es un parámetro que es independiente de la temperatura y que aunque nosotros cambiemos el valor de la temperatura, el parámetro de energía de activación será uno mismo para una reacción. Eso lo tenemos muy en claro, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, ¿Sí? sí. Ok. Pero entonces cuando agregamos un catalizador, ¿están de acuerdo que la reacción cambia? Ya no es una reacción que solo, por ejemplo, si usted lo teníamos A más B que da C, ahora tenemos A más B en presencia de un catalizador que da C. ¿Están de acuerdo que la reacción de estudio está cambiando? Ya no es la misma que solo A más B que da C. ¿Sí están de acuerdo en eso? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Entonces, bueno, al agregar un nuevo elemento, una nueva especie al sistema, la reacción de estudio está cambiando. ¿Y qué es lo que genera? Genera un mecanismo alterno. Ahora, al haber agregado esta nueva especie, lo que sucede es que la barrera energética para que podamos pasar de reactantes a productos se modifica. Cuando se ocupa un catalizador, lo que ocurre es que esta barrera energética disminuye de valor. Entonces, a la barrera energética sin catalizador la voy a denotar como EA, que es lo que está aquí. Entonces, fijan, es toda esta cantidad, ¿no? Y aquí la energía de activación hay que acordar que se determina como la diferencia entre la energía de los reactantes y la energía que tiene la cima de esta curva energética, que si se acuerdan ustedes en la teoría del complejo activado, esta cima corresponde a la formación del complejo activado. ¿Se acuerdan de eso? Y que a esta la denotábamos algo así, AB, así. ¿Ok? Entonces, la energía de activación está asociada con la diferencia de energía entre la formación del complejo activado y la de los reactantes. Cuando agregamos el catalizador, lo que sucede es que esta barrera energética de energía de activación disminuye y entonces ahora en vez de tener toda esta distancia, ahora solo tenemos esta, ¿no? Se tiene una nueva curva energética en donde el máximo está posicionado en un valor energético menor y en donde si es otra reacción química, entonces nosotros aquí tenemos otro complejo activado. ¿No? Por dado que la cima está localizada en otro punto, entonces aquí nosotros podríamos hablar que es la especie A más la especie B más el catalizador, y esto sería nuestro complejo activado en presencia de un catalizador. Bueno, no le voy a, bueno, le voy a poner C y aquí al producto le voy a poner D. ¿Para qué? Para que no nos... C de catalizador, ¿no? Y acá D. Entonces, si yo pongo al catalizador, el catalizador acordamos que es una especie que va a participar junto con los reactantes y entonces van a formar un complejo activado diferente al que se tiene sin catalizador. Energéticamente hablando, la formación de este complejo activado con catalizador tiene una demanda energética menor. ¿Qué quiere decir? Que al disminuir la barrera energética de la energía de activación,
la probabilidad de que las moléculas interaccionen con una energía que pueda ser igual o superior a esta nueva barrera energética, pues aumenta. ¿Están de acuerdo que si es menor la barrera por vencer, quiere decir que más moléculas cuando interaccionen entre ellas podrían vencerla, a que si nosotros nos quedamos con la barrera energética que nos da cuando no tenemos catalizador? ¿Sí entienden esto? Sí. ¿Lo puede volver a explicar, profe, por favor? Sí. Cuando ponemos al catalizador, lo que se espera es que la barrera energética disminuya porque se forma una especie diferente de complejo activado, y entonces al ser una barrera energética menor en magnitud que cuando tenemos el caso sin catalizador, ustedes fijan, aquí es sin catalizador y aquí es con catalizador. Entonces, si yo tengo una barrera energética menor por vencer, pues más moléculas van a poder reaccionar entre sí y superar este valor. ¿Cómo lo puedo entender? A ver, imaginen que ustedes ustedes van a correr los 100 metros con vallas. Imaginen que la valla es la energía de activación, ¿no? Y entonces, si a ustedes les ponen una valla que mide 1,5 metros, ¿cuántos de ustedes podrían brincar esa valla? Así, Yo no. usted no podría. Entonces, usted sería un caso de que el reactante no pasaría producto, ¿está de acuerdo? Sí. ¿No? Entonces, a lo mejor de entre todos nosotros, a lo mejor 2 o 3 pueden brincar esa valla, ¿no? Entonces, estos que pueden brincar la valla, porque al menos deben de rozarla. Y entonces ahí es donde uno entiende que la energía de activación es la energía mínima. Entonces, esta altura de 1,5 metros, a lo mejor muy poquitos van a poder alcanzar 1,5 metros y muchos menos van a poder brincar más alto que 1,5 metros, ¿no? Entonces, esa sería nuestra barrera sin catalizador. Pero ¿qué pasa si ustedes se ponen estos como adaptadores que ahora venden como para brincar? ¿Sí los han visto que son como curvos? Y que entonces las personas cuando van como corriendo como que pueden brincar, tienen como un impulso con los resortes abajo. Sí, sí, lo ¿Sí? sé. Bueno, entonces imaginen que ustedes el resorte es el catalizador, ¿no? Entonces, si nos ponemos eso, ¿podríamos entonces nosotros brincar esa barrera? Sí, ya es más probable. Es Sí. más probable, ¿no? Porque ahora tenemos algo adicional. Otra forma también de visualizarlo sería que en vez de que la valla mida 1,5 metros, que ahora mida un metro, ¿no? Si bajamos la altura de la valla, ¿cuántos de nosotros podríamos brincar? Pues a lo mejor más, ¿no? Más que pues, cuando mide 1,5 metros. Entonces, no sé si ya con esta analogía como tal vez queda un poco más claro esto. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando tenemos pues el catalizador, lo que se espera es que la barrera energética disminuya, pero la asociación a esta barrera energética ahora está asociada a la formación de un complejo activado diferente a que sin catalizador. Por eso la curva energética tiene una diferente forma y tiene un diferente posicionamiento en términos de energía. Pero fíjense que a pesar de que nosotros colocamos el catalizador, como bien mencioné, el catalizador no modifica el equilibrio. Entonces, la posición de reactantes y productos es exactamente la misma con o sin catalizador. Y esto implica que las propiedades termodinámicas que están asociadas a este equilibrio no van a cambiar. Particularmente, aquí nosotros tenemos a la delta H, que nosotros aprendimos que se calcula como la diferencia de productos menos reactantes. Este valor de delta H va a ser el mismo con o sin catalizador. Va a ser exactamente el mismo valor. Entonces, ese no se va a modificar. En nuestro caso que estamos analizando, pues tenemos una reacción exotérmica y por tanto tenemos una pérdida de energía y el valor de delta H en este diagrama pues está asociado a una cantidad negativa. Y aquí hay que acordarnos que sería bueno que colocáramos el cero, aquí donde está la energía de los reactantes, aquí estaría nuestro cero, y bueno, y aquí, entonces aquí se mira que este valor de energía es negativo, y acordarnos que la energía de activación es una cantidad positiva con o sin catalizador, ¿ok? Entonces, más o menos esto ya queda claro, ¿sí? Sí, Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros tenemos un catalizador, podemos establecer lo siguiente, que la energía de activación para el mecanismo alterno, que denotamos como EA, va a ser mucho menor o menor, bueno, aquí dependerá de las condiciones, yo ahí le puse 2 menor, lo que queremos es de que sea lo menor posible, entonces esa cantidad de energía prima, energía de activación prima, va a ser menor en magnitud
que la energía de activación para el caso sin catalizador. ¿Esto a qué va a conllevar? A que la constante aumente. Bueno, pero es que a eso iba, ¿no? Si la energía de activación disminuye, esa energía de activación la tendríamos que poner aquí en la ecuación de Arrhenius. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo en vez de poner una energía de activación sin catalizador, que a lo mejor era 50 kilojoules por mol, y ahora con catalizadores 10 kilojoules por mol, entonces va a haber una repercusión en el valor de K. ¿Ok? Y entonces lo que sucede es que la K va a aumentar. ¿Ok? La K aumenta si la energía de activación disminuye. ¿Ok? Esto es importante. ¿Sale? Y entonces podemos escribir lo que está acá abajo, que la constante de rapidez de reacción con catalizador tiene un valor más grande que la constante sin catalizador. Entonces tiene el efecto opuesto, ¿no? Si la energía de activación es más grande, entonces tenemos una constante pequeña. Si la energía de activación es pequeña, entonces tenemos una constante más rápida. Que más o menos este efecto también lo platicaron con Luis cuando estaban en términos de la temperatura, si se acuerdan, ¿no? Si la temperatura aumentaba, entonces la constante también está. ¿Se acuerdan de esa parte última del video? Cuando estaban analizando con diferentes energías de activación. ¿Se acuerdan? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, si no nos acordamos, no hay problema, podemos ir al video de energía de la ecuación de Arrhenius que Luis nos preparó, y en la parte final Luis compara la energía de activación de diferentes reacciones, allá sí son diferentes reacciones, pero evalúa el efecto de qué pasa cuando tenemos reacciones con diferentes energías de activación y si es menor o mayor. En este caso es los mismos reactantes y el mismo producto, pero el caso de estudio es diferente cuando agregamos el catalizador, es como si estuviéramos comparando dos formas de llegar al mismo producto, pero la reacción pues es diferente porque ahora interactúa también el catalizador en el segundo caso, ¿no? Entonces, pues les invito a que también vayan para allá y ustedes vean esto. Bueno, entonces eso es lo que nosotros esperamos, ¿no? Cuando agreguemos un catalizador al sistema, que la energía de activación disminuya y que la constante aumente. Ahora, tenemos 3 casos de catálisis por estudiar. Los 2 primeros están asociados con el estado de agregación que se tiene en el sistema de estudio. Y el último, pues más bien con las características del catalizador. Entonces, la primera que vamos a mirar va a ser la catálisis homogénea. La catálisis homogénea, pues como su nombre bien lo dice, está caracterizado porque los reactantes y el catalizador se encuentran en la misma fase o en el mismo estado de agregación. Normalmente las fases que podemos tener en este tipo de catálisis pues son líquido o gaseoso. Allá cuando ustedes comiencen a buscar, por ejemplo, un ejemplo de catálisis homogénea es la producción de biodiesel. Normalmente el biodiesel se hace a través de un aceite, por ejemplo, de soya o de la jatrofa, y pues este es líquido. Y normalmente el catalizador que se pone allá es la sosa, ¿no? Entonces, allá pues están como pues disueltos y están todos en la misma fase, entonces esa se considera como una catálisis homogénea. ¿Okay? También se puede utilizar con potasa. Entonces, si a ustedes les interesa catálisis homogénea, podrían buscar, por ejemplo, un caso de la producción de biodiesel, que ese es de líquido, y el gaseoso puede ser el ejemplo que vimos ahorita al inicio de la clase. También es una catálisis homogénea, pero en este caso es gaseoso. Aquí nosotros todos los componentes están en estado gaseoso. Entonces también sería caería en la clasificación de catálisis homogénea, la formación del trióxido de azufre. Ese podría ser un caso. Ahora, en contraste, la catálisis heterogénea, su característica principal es que los reactantes y el catalizador pues se encuentran en una fase diferente. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues ahí hay varias opciones, ¿no? Allí podemos tener que los reactantes sean a lo mejor líquidos o sean gases, y normalmente en la catálisis heterogénea el catalizador es un sólido. ¿Ok? No digo que con esto no haya otros casos, pero los casos más convencionales es que tengamos sistemas gas sólido y líquido sólido, en donde el sólido es el catalizador y los reactantes o están en fase gaseosa o están en fase líquida. ¿Ok? Allá, por ejemplo, pues puede haber casos, por ejemplo, cuando yo hice mi doctorado, allá con la doctora Klimova, ella analiza el proceso de hidrodesulfuración y allá nosotros tenemos catalizadores
sólidos, y estos catalizadores sólidos se encuentran en contacto con un sistema líquido, y entonces pues nuestro sistema está clasificado como para la catálisis heterogénea. Y bueno, ahí ustedes pueden encontrar un montón de ejemplos. También puede haber, por ejemplo, para la oxidación del monóxido de carbono, que realmente los reactantes son CO y oxígeno, entonces están en fase gaseosa, y se ocupan catalizadores con, por ejemplo, con platino, con rodio, con oro. Allá hay varios isoportados en óxidos de titanio o de ceria, y pues de nueva cuenta, el catalizador es un sólido y los reactantes están en fase gaseosa. Entonces, por ejemplo, ahí ya les di 2 ejemplos de la catálisis heterogénea, pero seguro allá en la literatura ustedes pueden encontrar otras variantes y otras opciones. Estos son los más comunes. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren la catálisis heterogénea, van a encontrar muy probablemente que el catalizador sea el sólido. Ahora, el tercer caso que vamos a analizar es la catálisis enzimática. ¿Okay? La catálisis enzimática es característica cuando el catalizador es una enzima. ¿Ok? Entonces, allá más que hablar de un proceso en donde los reactantes y reactantes y catalizador, perdón, estén en la misma fase, más bien allá si el catalizador es una enzima, entonces nosotros vamos a clasificarla esta como una catálisis enzimática. Y de hecho, en la práctica número 10 de laboratorio, allá hay la posibilidad de hacer la descomposición del peróxido de hidrógeno en presencia de jugo de papa o de zanahoria, y allá lo que se busca es analizar la catálisis enzimática. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes hicieron esa variante, es poco común entre los profesores que hagan esa variante. La mayor parte de los grupos hacen la catálisis homogénea, o sea, sí es la descomposición del peróxido de hidrógeno, pero está, digamos, con el dicromato de potasio como catalizador, y el dicromato de potasio, pues, es un líquido. Entonces, si lo hacen con dicromato de potasio, la descomposición del peróxido de hidrógeno, pues los dos son líquidos, entonces cae en la clasificación de homogénea. Pero si lo hacen con el jugo de la zanahoria o con el jugo de la papa, y bueno, y ahí también pueden decir, bueno, los dos son líquidos. Sí, pero realmente lo que se está buscando es que se tenga la catalasa, que la catalasa está en estos jugos, y entonces se clasificaría como catálisis enzimática. ¿Ok? Y a ver, alguien escribió acá, Donet escribió que los IQM lo usan para purificación de metales. Tal vez leí el mensaje a destiempo, Donet. Entonces, sí, la catálisis heterogénea la usan, ¿no? Sí, es común en ellos también, sí. Ellos sí también lo ocupan, y pues pueden encontrar cosas relacionadas, ¿no? Si les interesa ya la metalurgia, sí, seguramente también habrá casos. ¿Ok? Entonces, más o menos queda claro cómo vamos a clasificar a los sistemas. Profesor, la catálisis enzimática, o sea, ¿podría ser como ahora los jabones que son biodegradables? ¿En qué caso? O sea, ¿cómo los jabones biodegradables? Porque ahora los jabones biodegradables traen enzimas, según. Entonces, no sé si ahí entraría como un ejemplo de catálisis enzimática. Pues es probable. La verdad desconozco esto de las enzimas. Tal vez, pues igual si nos puedes compartir algo para que los demás podamos leer sobre ello, estaría interesante, Don. Ok, lo voy a buscar y se las comparto. Nos compartes allá en el Classroom, porfa, ¿no? Sí, y ya miramos, ¿no? Si hay una enzima ahí de por medio, pues sí, estaría clasificado en este tercer rubro. Ok, gracias. Ok. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, entonces con esto terminamos como el background de lo que es la catálisis, cuál es digamos, las características del catalizador, cuál es su importancia, cuál es su efecto sobre el parámetro de la constante de rapidez de reacción, así como también la clasificación que tenemos de la catálisis. Ok, con esto voy a terminar este video. Pon en práctica lo aprendido en esta clase. Nos vemos en la próxima.